Hemos estado hablando estos días de la filosofía de la libertad, por qué es tan importante la ética, la importancia de los derechos de los demás, la importancia del mercado libre. Pero, ¿funciona la libertad? Después de todo, se nos dice todos los días que no funciona. La globalización empobrece a los pobres, el mercado libre conduce a la inestabilidad, ¿no? Parece que la contribución de Argentina en esto es mandar a Maradona a viajar por países para hacer análisis económico, ¿no? El otro día, esta semana, se reunieron en el foro de Sao Paulo para declarar, a raíz de la crisis financiera internacional, que el sistema capitalista está agotado. Bueno, nos podemos reír de estas cosas, pero la verdad es que mucha gente cree eso, ¿no? Inclusive gobernantes de países importantes. Y si creen eso, tenemos que tomarlo en serio y quizás atribuirnos la culpa de no haber podido explicar nuestro punto de vista mejor. Yo lo que quiero hacer es proveer una herramienta hoy día, una herramienta de medir lo que es la libertad, por lo menos la libertad económica, y mostrar de una manera no ideológica que la libertad funciona. Y quiero argumentar con eso que el regreso a la economía global es entre las mejores cosas que les puede ocurrir a un país o a países en desarrollo, especialmente a los pobres del mundo. Y yo digo el regreso a la economía global porque esta era de la globalización ciertamente no es la primera. Hace 100 años hubo una era de globalización que empezó en el siglo XIX, en la segunda mitad de ese siglo, y terminó con la Primera Guerra Mundial. Por cierto, la economía internacional, la economía liberal global, fue interrumpida por los grandes cataclismos del siglo XX, las guerras mundiales, la Gran Depresión, los extremismos y las dictaduras de derecha y de izquierda, y solamente en los últimos 20 o 30 años hemos empezado a regresar a esa economía internacional. Y fue pues en el siglo XIX que los países que hoy en día, los países de Occidente, que hoy en día llamamos ricos, empezaron a tener un crecimiento económico notable, distinto a lo que ocurría en el pasado, y solamente con ese crecimiento han podido eliminar la pobreza masiva. Ese es uno de los mensajes, la importancia del crecimiento económico. No hay que olvidarnos que durante la mayoría de la historia humana el crecimiento económico estaba prácticamente a cero, hasta principios o mediados, dependiendo de qué se mide, del siglo XIX, cuando empieza la era moderna del crecimiento, donde estos países, por distintas razones, empiezan a tener un crecimiento más arriba del 1%, entre el 1 y 2%. Eso es importante. Es que el concepto del progreso es algo reciente. Antes, si tú naciste como granjero o tuviste la suerte de vivir en una familia que producía zapatos o lo que sea, tú vivías toda tu vida con la esperanza de que así ibas a terminar y no mucho más rico de lo que empezabas. El concepto del progreso es una cosa muy reciente. En 1820, el 75% de la población del mundo vivía en la pobreza extrema, ¿eh? Estamos hablando de un nivel de ingreso de $1 o menos por día, el 75%. Hoy en día eso está por debajo del 20%. Si nosotros tomamos una vista más corta, más reciente, los últimos 20 años, vemos un progreso también notable durante esta era de la globalización en los países en desarrollo. Hemos visto que se ha reducido la pobreza desde el 40% hasta justo por debajo del 20%. Eso es notable y es un gran progreso. Pero claro, todavía hay alrededor de 1.000 millones de personas que viven en la pobreza extrema
Hay países que han tratado de reformar y no les ha resultado bien, ha habido crisis económica. Hay países que han implementado ciertas reformas liberales y son todavía pobres o la pobreza ha incrementado. Y ahora, a raíz de la crisis económica, gente está cuestionando el crecimiento económico de por sí. Quizás eso no es lo más importante, hay otras cosas más importantes, se dice. Hasta se están cuestionando las mismas políticas y reformas que se pusieron en pie. Bueno, yo quiero decir que es un gran error perder ese enfoque. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico es la única manera de reducir la pobreza masiva. Porque el crecimiento económico lo causa, durante periodos sostenidos, la libertad económica. Y porque casi todos los países en desarrollo que han hecho reformas, estoy incluyendo hasta los que han tenido éxito, tienen mucho por hacer en términos de reformas, ya sea de políticas o instituciones, para describirles de alguna manera como países libres, ¿no? Están algunos llegando a niveles de libertad que tenían los países ricos cuando ellos estaban en ese camino. Esta foto, por si acaso, es una foto de una estatua de Adam Smith en una universidad de economía y finanzas en Chengdu, China. Chengdu queda en el centro de China, ¿eh? Ahora, yo he puesto esto no para mostrar las grandes diferencias entre universidades de chinos y las universidades de Estados Unidos, porque Carlos Sabino tenía razón. Tú no vas a encontrar esta estatua en una universidad de Estados Unidos. Carlos Marx sí, pero en Estados Unidos no. No, yo he puesto esto porque yo creo que es un reflejo de los valores que existen en la sociedad china que han servido como para apoyar ese proceso de globalización que ha hecho de China un éxito en esta era de globalización. Y es que para sostener políticas liberales durante el tiempo, tiene que haber, desde mi punto de vista, un consenso a favor de esas políticas para que se puedan sostener. Se tiene que entender la importancia de ciertos principios, de ciertas políticas entre la población. Y claro, si uno mira a las encuestas internacionales que se hacen de las poblaciones alrededor del mundo, siempre aparece China, el pueblo chino, entre los primeros países que más apoyan al libre comercio y a la globalización. Creo que es un dato importante. Por cierto, los argentinos siempre aparecen bien debajo por alguna razón. Eso yo no lo puedo explicar, pero aquí algunos colegas quizás pueden explicar eso. Bueno, el crecimiento económico. Si uno mira el crecimiento económico, hay un patrón alrededor del mundo, y es que mientras más crecimiento económico, más reducción de pobreza. Eso se ve. Pero solamente ha habido una región del mundo en desarrollo que ha podido reducir, tanto en términos absolutos como en términos de porcentaje, la pobreza durante los últimos 20 y tantos años, y eso es Asia del Este. Asia del Este también es la única región del mundo que ha sostenido durante largo tiempo políticas que podríamos llamar liberales o que van en la dirección de liberalización. El caso más espectacular, por supuesto, es China. China, en los últimos 20 y tantos años, ha logrado sacar a 400 millones de personas de la pobreza en ese periodo de tiempo. Eso es inédito en la historia mundial, tanto en su rapidez como en su escala. Ha tenido, pues, crecimiento del 9%. Si combinamos los dos países más grandes en términos de población, la China y la India, que también ha hecho grandes reformas y está creciendo a altos niveles, lo que hemos visto es que la desigualdad mundial, que durante los últimos 200, 300 años ha estado incrementando, en esta era de la globalización está disminuyendo.
Es impresionante eso. En todas regiones del mundo vemos este patrón. Los países que más han crecido han reducido más su pobreza. Chile en Latinoamérica, podemos ver a Botsuana en África. Vietnam es un caso exitoso en esa parte del mundo. Bueno, no se puede desestimar la importancia del crecimiento económico. El economista Robert Barro, como quieran decirle, de Harvard, hizo un ejercicio hace un par de años en que él miró el crecimiento económico de Estados Unidos per cápita de 1870 a 1990 y era 1,75%. Bien, entonces, él dijo, mira, si Estados Unidos hubiera incrementado su porcentaje de crecimiento por tan solo un punto de porcentaje, el per cápita, el ingreso per cápita en Estados Unidos estaría a $60,000 por persona, ¿no? Cuando él hizo ese ejercicio, eso representaba 3 veces de lo que era la realidad, con incrementar tan solo por un porcentaje. Si hubiera crecido por tan solo un punto de porcentaje debajo de lo que creció, hubiera Estados Unidos estado a niveles de México. O sea que durante periodos de tiempo importante, aparentemente pequeñas diferencias en crecimiento pueden tener unos impactos enormes. Pero claro, a nosotros no nos interesa cualquier crecimiento económico, nos interesa ese crecimiento económico que es sostenible. No es casualidad que los países de Occidente, que hoy llamamos ricos, escaparon de la pobreza. Ellos lo hicieron dentro de un contexto donde se respetaba la propiedad privada y había mucha competencia, tanto económica como política. Es decir, se limitaba el poder político. Y el Cato Institute, junto con el Fraser Institute y muchos think tanks, para decirlo de una manera, alrededor del mundo, publicamos este libro, este reporte anual sobre la libertad económica, que es un ejercicio que nos sirve para medir lo que está ocurriendo en el mundo. Una de las cosas que hemos visto es que hay grandes ventajas del subdesarrollo hoy en día que no existían antes. Primero, lo que hemos visto claramente es que algunos países están creciendo a niveles 8 o 9% por años, ¿no? Eso se le puede decir la ventaja del subdesarrollo. Bueno, voy a describir qué hay acá. Esto ha sido un ejercicio que demoró 10 años primero empezar, con los mejores economistas de todo el mundo, con Gary Becker, con Milton Friedman, con Douglas North, varios premios Nobel, para definir qué es la libertad económica. Y una vez definida, ¿cómo medirla? Eso es sumamente difícil. Y desde entonces, tener este guía objetiva, nosotros no metemos nuestras preferencias acá. ¿Qué es lo que medimos? Bueno, decimos que la libertad económica existe cuando hay libertad de escoger, cuando hay protección de la persona y de la propiedad, cuando hay libertad de competir en los mercados y cuando hay intercambio voluntario. Si hay esas cosas, hay libertad económica. Y se mide en cada país factores objetivos, 40 y tantos factores en renglones que caen debajo de tamaño de Estado, Estado de Derecho, moneda sana, regulaciones, libre comercio, ¿ya? Entonces, eso es lo que medimos. Este es un mapa de la libertad económica global en el mundo en 1975. Noten acá que, bueno, en primer lugar no hemos podido medir todos los países, como los países soviéticos, los países comunistas. Sabemos que no había libertad ahí, pero por una falta de data no hemos incluido eso.
noten a Chile. Chile acá aparece en rojo. Mientras más rojo, menos libre, mientras más azul y verde, más libre en este mapa, ¿no? De los 73 países que hemos podido medir para ese año, el 75, Chile estaba en el lugar 71, a la par de Bangladesh, por ahí estaba, ¿eh? Era uno de los países más reprimidos del mundo. Por ahí no se queda muy atrás Argentina, ¿eh? Bueno, ¿qué ha pasado con la libertad económica en los siguientes 30 años? Vamos a ver. Todas las regiones del mundo han aumentado en su grado de libertad, algunos más que otros, algunos países más que otros. Ahora pueden ver a Chile otra vez. Chile aparece azul, es uno de los países más libres económicamente del mundo, en los primeros 10 o 12, dependiendo de cómo lo ven. Chile es uno de los casos más exitosos en términos de desarrollo que ofrece el mundo en desarrollo. Si Chile sigue creciendo a niveles importantes de 5 o 6%, en los próximos 15 años será parte del mundo desarrollado. Ese es un gran éxito que creo que da muchas lecciones para Latinoamérica y podemos discutir eso un poquito más tarde. Bueno, ¿por qué es importante la libertad económica? La libertad económica es importante porque hay una fuerte relación entre libertad económica y la prosperidad. Mientras más libertad económica, más prosperidad. Mientras más libertad económica, más crecimiento. Eso no nos debe sorprender. Después de todo, los economistas han estado diciendo esto desde los tiempos de Adam Smith. Lo sorprendente es que nunca se ha medido esto de una manera empírica. Los economistas han estado diciendo esto nada más. Este es el primer ejercicio en que lo miramos de una manera empírica y se puede mostrar esto. Acá se puede ver las diferencias en ingreso per cápita. Ahora, lo verdaderamente impresionante es que aparentemente pequeñas diferencias en grados de libertad tienen resultados bastante diferentes. Por ejemplo, los países más ricos aquí, estamos viendo los cuartos, tienen ingresos de $26.000. Más de lo doble que los países en el segundo cuarto, ¿no? O el segundo cuartil, como quieran llamarlo. Eso es impresionante. Países bien pobres y bien reprimidos, que aumentan su nivel de libertad económica en una escala de 0 a 10, como lo hacemos nosotros, por 2 puntos, como lo han hecho China y la India, pueden crecer a niveles altísimos por años. Esa es una de las grandes ventajas del subdesarrollo. Hoy en día, los países pobres pueden hacer dentro de una generación lo que les demoró a los países ricos, cuando ellos estaban en ese nivel de ingreso, generaciones de lograr. Al Reino Unido le demoró 60 años duplicar su ingreso per cápita. Esto es algo que China lo está haciendo dentro de 8 a 10 años, constantemente. Claro, porque está creciendo a altos niveles. Bueno, no solamente hay una relación fuerte entre la libertad económica y el crecimiento del ingreso, sino también hay una relación fuerte entre la libertad económica y casi todos los indicadores de desarrollo humano, de bienestar. Acá tenemos un ejemplo de libertad económica y nivel de la pobreza. Los más pobres en los países más libres tienden a ser mucho más ricos que los más pobres en los países más reprimidos. Y así podemos ver la relación entre libertad económica y un montón de indicadores. Esta gráfica muestra que mientras más libertad económica, menos corrupción. Eso es lo que muestra esta gráfica. Y así podemos ver, mientras más libertad económica, más acceso a agua potable, menos mortalidad infantil, menos mortalidad materna, más educación, más expectativa de vida. Literalmente, la libertad económica es un asunto de vida y muerte. ¿Por qué? Los países que son más libres tienden a tener gente que vive 20 años más que en los países que son menos libres. O sea que literalmente es un asunto
de vida o muerte. Hace unos años, hace 2 años nada más, un colega del instituto hemos publicado un libro que ha sido muy influyente e importante, en que el autor, un académico, decidió mirar no al ingreso per cápita solamente, sino a el bienestar humano. ¿Qué ha ocurrido con el bienestar humano alrededor del mundo en estas últimas décadas? Ha mirado pues a estos indicadores que acabo de mencionar, expectativa de vida, acceso a agua potable, etcétera, etcétera. Y él mostró que en casi todos los indicadores de desarrollo humano, la brecha entre los ricos, los países ricos y los países pobres, se está cerrando de una manera dramática y muy por encima de lo que es el caso si uno mira nada más al ingreso per cápita. Por lo tanto, estos indicadores de desarrollo humano, de bienestar humano, muestran un progreso que muchas veces no se comenta en la era de la globalización. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hoy en día se está comprando con una cantidad de ingresos mucho más en términos de bienestar humano de lo que era el caso hace 30 años atrás. Y eso es lo que muestra esta gráfica. Esta gráfica muestra 2 cosas, ¿no? Muestra que a la medida que un país va enriqueciéndose, obtiene, en este caso, más expectación de vida. Claro, es muy interesante cómo la curva sube rápidamente a niveles bajos de ingreso. Pero hay 2 líneas acá. La azul data de 1977, la de rojo es más reciente, 2003. Es decir, en 1977, si un país tenía un ingreso per cápita de $10,000, uno esperaba vivir a 66 años. Hoy en día, un país que tiene ese mismo nivel de ingreso per cápita tiene una expectativa de vida por encima de 70 años. O sea que, ¿qué ha ocurrido acá? Ha ocurrido el progreso tecnológico, el progreso de la transferencia de ideas. Ha ocurrido un progreso que es el resultado del intercambio de ideas, de comercio, de capital, etc. Y esto comprueba algo que dijo Hayek hace 50 años atrás, y es que la libertad de ciertos países, cierta gente, le beneficia a todos, no solamente al que tiene libertad. Y es verdad, hemos visto eso en África. África sigue siendo una región de poca libertad, donde no han avanzado tanto en términos de libertad, pero han visto grandes incrementos de bienestar humano debido a, pues, que pueden usar medicinas que fueron inventados en los países libres. China está exportando tanto a Estados Unidos, a pesar de no ser uno de los países más libres del mundo. ¿Por qué? Porque hay libertad, tiene un mercado de países libres. Entonces, los países libres están jalando, están levantando a los países pobres en eso que importa, en el bienestar humano. Y así se puede ver en el caso de montones de indicadores. Mortalidad infantil, acá, la misma cosa, el mismo patrón. Acá, acceso a agua potable, el mismo patrón. Es interesante acá notar que básicamente a un ingreso de $10,000 los grandes problemas del subdesarrollo empiezan a desaparecer, ¿no? Si tú llegas como país a un ingreso de $10,000, ya te puedes empezar a preocupar por otras cosas de lo que puedes denominar un país normal, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que muestra la data. Bueno, hay que hacer un pequeño tour, quizás superficial, quizás de cierta generalización de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo con libertad económica alrededor del mundo. Vamos a China. Lo primero que se nota de este mapa de China, este es un mapa de libertad económica en China. China es un país con diversas provincias y una diversidad de libertad económica equivalente a la diversidad que existe en el mundo. Hay provincias por el sur y las costas que son entre las más libres regiones del mundo, y hay provincias
en el interior, que son las más reprimidas del mundo. Claro, este es un país que supuestamente es muy centralizado, es una dictadura comunista, pero en la práctica es un país no gobernable, en la práctica es un país descentralizado, porque no se puede gobernar, es demasiado grande. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que las autoridades locales hacen lo que les da la gana hasta que se les prohíbe. Si funciona algo, el Partido Comunista después, en Pekín, aprueban lo que está ocurriendo. Así se han hecho todas las grandes reformas de China. Así empezó la gran revolución agraria en China a finales de los 70. Ya los campesinos chinos habían hecho por su propia una cierta privatización de tierras que aumentó dramáticamente en ciertas partes de China la producción. Después que eso fue un éxito, los chinos lo adoptaron como política, y así con muchas políticas. O sea que la China en realidad es un experimento de muchas cosas que están compitiendo, ideas que compiten. Esas provincias en la costa y en el sur son provincias que no están creciendo al promedio nacional de 9%. Estas son provincias que están creciendo 15, 18% por años, donde vive cientos de millones de personas. Lo que está ocurriendo en China es espectacular. Cualquiera que ha viajado a China ha visto ahí lo que no se ve en ninguna parte del mundo, y es un cambio económico, estructural, de la creación de riqueza que en realidad no se ve en otra parte del mundo, por lo menos no de una manera tan sostenida por tanto tiempo, y que nunca se ha visto. Claro, el Partido Comunista tiene un dilema, pues, porque han estado liberalizando, pero tienen ese dilema clásico de los gobiernos autoritarios que empiezan a liberalizar sus economías. Y es que el gobierno quiere mantener estabilidad, quiere mantener control político sobre la población, pero a la medida que ellos liberalizan, pierden ese control político, pero lo necesitan para mantener el crecimiento económico. No quieren liberalizar, están siendo forzados a hacerlo. Ahora, si no lo hacen, entran en la posibilidad de que hay bajo crecimiento y pierden control político, porque crea inestabilidad social. O sea que están en ese dilema clásico que hemos visto alrededor del mundo, en esos gobiernos autoritarios que introducen reformas liberales y terminan por crear libertad política. Por cierto, hay una fuerte relación entre la libertad política y la libertad económica. Mientras más libertad económica, más libertad política. Y China parece estar en el camino de comprobar eso, como lo han comprobado los casos de Chile, México, Taiwán, Corea y otros países más alrededor del mundo. Bueno, el otro gran gigante de Asia es la India. Pero la India es un caso de liberalización económica bajo un régimen democrático, ¿no? Entonces, ahí también se han dado grandes reformas que ha llevado a que crezca ese país a 7, 8 y 9% desde los principios de los 90. Y el gran reto para los indios es cómo seguir con esas políticas bajo un régimen democrático, porque los regímenes democráticos son difíciles a veces de mantener esas políticas. Entonces, es demasiado temprano, me parece a mí, decidir o saber quién va a ganar esa carrera entre los dos países. Nótense, por si acaso, que en la India también existe esta diversidad de libertad económica. Ahí, sin embargo, me parece que hay menos competencia interna en términos de provincias o estados que lo que existe en China, a pesar de ser una democracia. O sea que a veces los términos que usamos son muy poco precisos. Necesitamos precisar mucho más qué queremos decir con ciertos regímenes, ¿no?
Bueno, yo apostaría que en los dos casos los países van a seguir en la dirección de la liberalización. No sé, puede ocurrir otra cosa, pero hasta que yo veo, esos países siguen en esa dirección. Vamos entonces a una región donde sí se ha hecho reformas democráticas y reformas económicas a la misma vez y con éxito. Estamos hablando, por supuesto, de Europa Central y en algunos casos del Este. Este es el mapa de libertad económica en Europa. Yo considero el caso europeo, especialmente Europa Central, como uno de los grandes éxitos económicos de nuestros tiempos. Es un caso en que muchos países reformaron políticamente y económicamente a la misma vez y han tenido éxito en términos generales en ambas cosas. Tampoco han retrocedido en ambas cosas. Y es que Europa Central está encaminándose a la dirección de Europa Occidental. El crecimiento ha sido más alto, notablemente, que en Europa Occidental, y eso le pone en una vía de cerrar la brecha de ingresos con Europa, la Europa más rica, ¿no? Acá también podemos ver un patrón, que mientras más cerca al oeste, más libre parecen ser los estados, y mientras más se acerca uno a Rusia, menos libre son los estados. Eso puede tener varias explicaciones, que lo podemos discutir después. Y dentro de estos casos existen, pues, casos notables. El caso más espectacular es el caso de Estonia, ese país báltico que es ahora uno de los países más libres del mundo. ¿Por qué? Porque ellos, por razones casi de accidente, implementaron reformas radicales, congruentes, coherentes y en casi todos los ámbitos, convirtiendo a ese país en uno de los países que más rápido se han reformado y más éxito ha tenido. Estonia eliminó por completo las barreras del comercio. Estonia cambió por completo los impuestos, el sistema de impuestos, y puso un flat tax. Estonia hizo montones de cosas porque el líder era, por cierto, el líder era un señor que se llamaba Mark Lahr, amigo de nosotros, por cierto, que era joven en ese entonces y no sabía, por suerte, mucho de economía. Entonces, él lo único que había leído, según él, es el libro de Free to Choose, Libertad de Escoger, de Milton Friedman. Como él estaba encerrado detrás en la Unión, en los países comunistas, él pensaba que así funcionaba, pues, eso era el modelo del oeste. Entonces aplicó esas reformas sin pensarlo mucho y resultó que ha sido el país que más éxito ha tenido. Por cierto, eso ha sido la experiencia en todos estos países. Los países que más han hecho reformas de una manera rápida, de una manera congruente, han tenido más éxito. Y eso es claramente lo que se ve en este mapa. Bueno, entonces pasemos a la región del mundo que ha tenido más dificultad implementando reformas económicas bajo regímenes democráticos. Ahí estamos, Latinoamérica. Bueno, ¿qué ha ocurrido, pues, en Latinoamérica en los últimos 25 años, los últimos 25 a 30 años? Para generalizar, es una región que empezó a democratizar a principios de los 80, acompañado por políticas económicas terribles que no funcionaban, que eran heterodoxas o peor, y que llevó a una crisis económica por toda la región, la llamada década perdida, que no fue corregida hasta que esa crisis explotó en hiperinflación, inestabilidad social, etc. Ya sabemos los casos de Argentina, del Perú, etc. Bueno, se introdujo entonces reformas importantes económicas, liberales, que eran buenas. Apertura de mercado, privatizaciones, apertura a las inversiones, por gente que lo hizo porque no tenían otra cosa que hacer. Esto ya habían tratado todo lo demás y esto es lo de... No eran gente que creía en el mercado, menos que lo entendían, es que no les quedaba otra.
Estamos hablando del PRI en México, de Menem en Argentina, de Fujimori, cuya campaña era en contra de Vargas Llosa, que no, en este país no se pueden hacer reformas tan radicales a la vez, que habría mucho desempleo, etc. Bueno, en el momento que entró, cambió de plan y Fujimori implementó básicamente el proyecto de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y funcionó bien. En estos países había alto crecimiento y alta popularidad de los líderes y de los regímenes, y fueron votados nuevamente. Pero claro, lo que ocurrió es que con ese alto crecimiento, los mismos partidos, la misma gente, dejó de hacer lo que tenían que hacer, que es darle seguimiento a esas reformas. O sea que traía cada vez menos beneficios y se combinó con los viejos errores de Latinoamérica desde el tiempo de la independencia, de combinar buenas políticas con malas políticas. Se gastaba sin control, se controlaba el tipo de cambio. Bueno, esto terminaba en crisis económica en México, en Argentina, en otras partes, y lo que tenemos como resultado es una región altamente dividida, donde mucha gente piensa que se ha implementado el mercado libre incorrectamente y que, bueno, no sabemos qué pasa en Latinoamérica. Hemos tratado socialismo, hemos tratado esto, hemos tratado libre mercado, fracasamos en todo. Por lo tanto, no hay dirección, el que lleve la bandera que yo lo voy a arreglar de alguna manera es el que se la lleva. Bueno, en todos los países, ya sean populistas o no, está la población dividida, ¿no? O sea que la región está dividida altamente, no solamente al interior de cada país, sino, como se puede ver en este mapa, de manera regional, con los países del Pacífico aparentemente escogiendo modelos de democracia y apertura. Estos países, con la excepción de Ecuador, quieren o ya tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. Pero bueno, ya sabemos que en Latinoamérica cualquier cosa puede pasar. Todavía hay mucho que hacer para reformar. Este es un mapa de libertad económica en Argentina, así como en el caso chino y en el caso hindú. Todos los países latinoamericanos tienen una alta diversidad de libertad económica al interior del país. Los colegas de Argentina han producido este índice de libertad económica en Argentina, donde vemos el mismo patrón: mientras más libertad, más prosperidad. A mí me parece que es muy buena idea hacer este ejercicio en todos los países de Latinoamérica. Bueno, yo creo que inclusive en los países chicos tú vas a poder ver grandes diferencias de libertad dentro de los mismos países. O sea que eso sería un gran ejercicio de hacer. Yo quisiera hacerlo en el caso mexicano, por ejemplo, que es un caso que México debe ser uno de los países estrellas de Latinoamérica, estando al lado de Estados Unidos, haciendo las grandes reformas que hicieron, pero crecen a un nivel muy por debajo del promedio latinoamericano. ¿Por qué? Por varias razones, entre otras que tienen un montón de monopolios todavía, ¿no? Pero bueno, es importante mostrar de una manera no ideológica la falta de libertad en estos países. Así que si alguien me quiere prestar o regalar $30,000 para hacer un estudio así en México, sería bienvenido. ¿Tú? ¿Sí? Ya, después mándame el che, ahí hablamos, ¿ah? Y eso es para empezar, ¿ah? Hay bastantes países, ¿no? ¿Hay alguien más? ¿Sí? Nos repartimos una parte. Ya, pues, y si quieres colocar a Argentina en un lugar más bajo, ahí tiene su precio, ¿eh? Ya, listo. Bueno, vamos a hacer un tour, vamos a mirar una gráfica de los países que han tenido éxito en términos de libertad económica. No hay que olvidarnos de África, antes de eso. Y no me quiero quedar en África, pero hay que mencionarlo. África es la región menos libre del mundo y la región más pobre del mundo. Eso no es casualidad. Es el lugar más difícil para lo que es el desarrollo económico y el lugar más difícil para lo que son las reformas económicas. En esta gráfica podemos ver dos cosas. Vemos ese país rojo en el sur, que es Zimbabue. Zimbabue es uno de los países menos libres del mundo y está pegadito a otro país que es azul, que es Botsuana. Es ciertamente el país más libre de África y uno de los países más libres del mundo,
Se coloca, creo que en lugar 35 de los 140 y tantos países que medimos. Eso es bastante libre, especialmente para África. Es un país que ha crecido, ha tenido una tasa de crecimiento entre los más altos del mundo en los últimos 3 o 4 décadas. Es impresionante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, entre otras cosas, que, oye, la libertad económica funciona en África también. A veces se escucha, bueno, estas ideas son quizás buenas para Chile, pero nosotros, los africanos, no. No es así. Estas ideas funcionan en todas partes del mundo. La inflación es mala si tú eres un chileno o un argentino o una persona de Zimbabue. Por cierto, Zimbabue tiene una hiperinflación ya este mes o el mes pasado, es difícil saberlo exactamente, batió todos los récords históricos de hiperinflación. Yo ya no puedo decir qué número está porque es casi imposible saberlo, pero ya es el líder mundial en toda la historia. Y es un caso bien interesante porque todo eso empezó hace unos años atrás, cuando el presidente Mugabe, que estaba perdiendo apoyo político, quería incrementar su apoyo al atacar a los granjeros blancos, que era donde se producía la mayoría de la riqueza de ese país. Y lo que hizo es, les quitó todas sus tierras y les echó. Bueno, esa violación de derechos de propiedad tuvo un impacto tan negativo que destrozó completamente la economía, porque todo dependía de eso, los bancos, los otros servicios, los negocios alrededor del país. En el momento que se hizo eso y él puso su propia gente a manejar esas granjas, que no sabía manejar además, empezó a caer todo el esquema. Y eso que Zimbabue era uno de los países más productivos de toda África. Es muy fácil eliminar la libertad económica o la libertad en sí. Es muy difícil crearla y sostenerla y construir sobre ella la prosperidad. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué pasa con los países exitosos en una gráfica. Acá pueden ver cómo ha evolucionado la libertad económica de Irlanda. Irlanda es otro caso de éxito. Acá pueden ver el caso de Estonia. Mira qué rápido reformaron. Acá está el caso chino, acá está el caso de la India. Este es el caso de Zimbabue. Rápidamente se pueden destrozar instituciones que fueron creadas durante un largo periodo de tiempo. Los argentinos deben saber eso, pues los argentinos, tú lo sabes, hombre, no lo puedes negar. Si Argentina era uno de los países más libres y prósperos del mundo hace 100 años y se destrozó, pero fácilmente, y ha sido casi imposible salir de eso, por alguna razón que quizás algún psicólogo tendrá que explicar, ¿no? Creo que Argentina es un país bastante neurótico, y no hay ningún argentino que alguna vez me ha negado eso. Así que vamos a ver otra gráfica. Acá está la evolución de la libertad económica de los 10 países más libres del mundo. Eso es la meta, digamos. Acá está el promedio de Latinoamérica. Estamos bien por debajo de los mejores, ¿no? Ahí está Chile. Mira qué salto da. Ahí está El Salvador. El Salvador es otro caso muy importante que a veces es desconocido por su tamaño, porque está funcionando bien y la gente lo ignora. El Salvador es el país, después de Chile, más libre de toda Latinoamérica. Y ha hecho las reformas de una manera contundente, profunda, yo diría hasta radical, y que ha dado enormes resultados. El Salvador ha podido reducir su pobreza en la mitad en pocos años, ha podido cambiar la estructura completamente de su economía y ha levantado casi todos los indicadores de desarrollo humano de una manera que no se ve en el resto del continente y basado en la creación de la riqueza, no como es el caso venezolano que depende pues del petróleo, de Argentina que depende de la soya y esas cosas. No, El Salvador, un país chiquito, no tuvo muchos recursos y tuvo que hacer estas reformas y ha resultado bien. Vamos a publicar, por cierto, un estudio sobre El Salvador pronto,
A veces se ha ignorado, creo, el caso porque las cifras oficiales dicen que no ha crecido mucho. Bueno, nosotros hemos estudiado eso, es porque han estado midiendo la economía como lo medían años atrás. No miden oficialmente al enorme tamaño de servicios y otras cosas en la economía que contribuye ahora a una grande parte. O sea que nuestros cálculos indican que el tamaño verdadero de la economía de El Salvador es alrededor de 35% más grande de lo que se dice, y es algo que están recién empezando a notar los observadores internacionales y otros. Y es importante notar eso, porque una vez más confirma que mientras más libertad económica, más prosperidad y más crecimiento trae. A ver, aquí he metido el caso peruano, no porque me gusta el Perú, sí me gusta, pero es que el Perú se está volviendo en un caso exitoso en Latinoamérica. Claro, tenemos que siempre saber a dónde todavía tiene mucho que avanzar, etcétera, pero el Perú es un caso distinto del resto de la región. El Perú introdujo una de las reformas más profundas de Latinoamérica en poco tiempo, a principios de los 90, bajo Fujimori, y después se mantuvieron esas reformas. No se dio marcha atrás, como fue el caso en muchos países de la región. Presidente Toledo, tuvo un buen ministro de Hacienda, un buen primer ministro. Toledo era muy poco popular porque no sabía manejar las cosas. Por lo tanto, no tenía la popularidad para hacer grandes cambios. Era perfecto, no podía hacer nada. Y eso es un gobernante perfecto para Latinoamérica. Mantener las cosas bien ahí, no poder tocar. Y eso justamente es lo que ha convertido del Perú, especialmente en los últimos años, uno de los casos más exitosos. Es el país que más ha crecido. Bueno, cualquiera que ha visitado ahí durante los últimos años ha notado grandes diferencias. El Perú está exportando software en los millones de dólares, 20, 30 millones de dólares. El Perú tiene ahora corporaciones multinacionales. Hace 10 años eso era impensable. No son pequeñas, son importantes y trabajan por todo el hemisferio. Y no son de las viejas familias, algunas sí. Son de gente humilde que ha tenido éxito. Toda la costa se ha transformado. Se está creando una clase media que antes no existía. Eso es un cambio difícil de medir, pero muy importante. Por cierto, ese es un cambio que estamos viendo a lo largo de Latinoamérica, que quizás podemos comentar después, pero que tiene significancia importante para la evolución de las instituciones y de las economías latinoamericanas. Bueno, no voy a decir más del Perú porque me van a acusar de algo. Acá, otra vez, Latinoamérica, el promedio, está Argentina, pero Venezuela. Lo pongo ahí nada más para que lo vean. Sí. Bueno, yo quiero concluir con unas observaciones generales, pero que son importantes. Han habido grandes reformas en todo el mundo, también en Latinoamérica, pero en la mayoría de los países hay tanto que hacer, inclusive en los países que han hecho mucho para reformar. Y yo diría que esas áreas a las que no se ha prestado atención por los políticos, que pueden hacer grandes cambios, esas incluyen el ámbito de regulaciones, el ámbito de impuestos y lo que es la propiedad privada, ¿no? También voy a mencionar algo relacionado al Estado de Derecho, que es muy importante, pero es menos claro cómo promover el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo ha comparado Latinoamérica con el resto del mundo? Esta es una gráfica que es compuesta por el Banco Mundial, donde se compara qué tan difícil es tan solo abrir un negocio en Latinoamérica. Y Latinoamérica es una de las peores regiones del mundo para abrir un negocio, porque las regulaciones son costosas, etcétera, etcétera.
son peores Medio Oriente y la África. O sea que Latinoamérica se queda atrás. Si tú quieres abrir un negocio en Canadá, te cuesta nada más que un día de procedimientos burocráticos y quizás $200, una cosa así, y nada más de 5 días de esperar para que esa burocracia te dé el permiso de abrir tu negocio. En cambio, si tú quieres abrir un negocio en Bolivia, te demora 50 días hábiles para esperar a la burocracia, 15 diferentes procedimientos burocráticos y te cuesta miles de dólares. Lo que te cuesta es por encima del ingreso per cápita del boliviano. O sea que las regulaciones en Latinoamérica, especialmente en el caso boliviano, discriminan en contra del pobre. Nadie puede cumplir con esa ley. Si alguien quiere hacer un negocio y le cuesta tanto, es una discriminación en contra del pobre. Por lo tanto, tú tienes un montón de gente que trabaja en el sector informal. Es creado para crear un sector informal. Y Bolivia es el caso más claro de eso. Tú puedes tener grandes reformas económicas, apertura de comercio, inversiones y lo que sea, pero si no eliminas o reduces significativamente las regulaciones que son un peso enorme por encima de la mayoría de la gente, vas a tener una pobreza constante, vas a tener una economía informal enorme, y el problema, claro, con las economías informales es que no son muy productivas. Después de todo, son informales, no pueden ir al banco a pedir préstamos, no pueden tener producción de escala, ¿no? Tienen muchas limitaciones a la creación de la riqueza. Y la mayoría de la gente se va a dar cuenta que estas grandes reformas pueden ser buenas, o sea, la estabilización de la moneda es buena, pero hasta acá nada más llega eso. ¿Y qué pasa con todo Latinoamérica? Todo Latinoamérica es así. O sea, comparado a Suecia, o a Canadá, o a Estados Unidos, o a Francia, esos países son súper capitalistas comparado a lo que es Latinoamérica. Y para ni hablar de lo que es la regulación laboral, que para mí es la peor en Latinoamérica. Si uno tuviera que decidir una regulación para reformar, sería la regulación laboral, porque todas esas regulaciones laborales hacen de Latinoamérica la región más rígida del mundo, con sola excepción de la India y un par de países africanos. Es enormemente costoso emplear a una persona en Latinoamérica. O sea que las regulaciones, que supuestamente son para ayudar al empleado, son, para decirlo de otra manera, un impuesto enorme a la empleación de la gente. Bueno, vamos a pasar a otro tema, la propiedad. Hemos hablado un poco estos días de la propiedad privada, etc. Es muy difícil en Latinoamérica registrar una propiedad propia. La gente tiene su propiedad privada, vayan a cualquier pueblo joven, como le decimos en el Perú, a las barriadas o a cualquier parte de Lima, la gente tiene su negocio informal o su propiedad informal. Si uno quiere registrarlo, bueno, le cuesta nuevamente todo tipo de costo que se tiene que pagar, burocracia, etc. Acá el gráfico muestra que nuevamente solamente África y Asia del Sur es peor que Latinoamérica en el tema. Yo creo que, a diferencia de lo que nos dijo Enrique Gersi el otro día, en algunas cosas creo que tiene razón respecto al concepto de propiedad que tiene la gente, pero creo que es quizás un poco más complejo de lo que él lo pintó. Yo creo que buena parte de la gente sí quiere titulación de su propiedad, simplemente es muy costosa. Y entonces por eso yo sí estoy a favor de una reforma que da titulación al estilo de lo que promueve Hernando de Soto, no con la idea de que eso va a resolverlo todo,
pero sí con la idea de que hay que combinarlo con otras reformas, como por ejemplo reducir las regulaciones y eso. Y me parece que eso sí puede servir para que se incremente el crédito a la gente pobre, a los empresarios pobres, para que se incremente la producción de riqueza, etcétera. Porque en realidad en toda Latinoamérica la mayoría de la gente no tiene seguridad de su propiedad, el Estado no lo reconoce y no lo protege. Los élites sí, nuestros amigos sí, pero la mayoría no. Por eso tú te vas a cualquier parte del Perú, en el interior, y ahí en el campo te dicen a quién pertenece este árbol, dónde empieza y termina la tierra de tal familia, pero el Estado no lo reconoce. Entonces, hay que reconocer cómo vive la gente y eso debe ser reconocido por el Estado, me parece a mí. Podemos hablar un poco más en profundidad de eso. Bueno, vamos al último tema acá, pagando impuestos. Nada más voy a decir que los impuestos que se pagan en Latinoamérica son bien altos, más altos que casi cualquier otra región del mundo. Es un peso enorme. En Argentina, por ejemplo, lo que se tiene que pagar en impuestos de la renta, de la IVA, de impuestos de emplear a la gente, todo eso es 3 veces más alto de un país como en Estados Unidos, siendo mucho más pobre. Como dice Ricardo López Murphy, que es un economista liberal que fue además ministro de Hacienda ahí en una oportunidad, el problema en Argentina es que tenemos que pagamos impuestos a niveles suecos, pero recibimos servicios de niveles africanos. En cambio, bueno, ¿quién va a pagar impuestos bajo esas condiciones? Nadie. Entonces tú empeoras la situación, porque además la gente no paga los impuestos y crea distorsiones pervertidas por parte del gobierno para sacar plata de otras partes cada vez más. A ver, he dicho que quería comentar algo del Estado de Derecho. Yo favorezco el Estado de Derecho. Yo creo que hay un consenso entre todos que es necesario el Estado de Derecho para la prosperidad y, bueno, para que funcione, pues, una sociedad. Y hay un ejército de gente que está tratando de promover el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es deficiente en todos los países de Latinoamérica. Está tratando de promover el Estado de Derecho en todas partes del mundo y en Latinoamérica. Banco Mundial, hay un ejército de gente ahí. Y yo, cada vez que me reúno con ellos, les pregunto, ¿está bien? ¿Cómo se promueve el Estado de Derecho? Y hasta ahora no he conocido a nadie que sabe promover el Estado de Derecho. Porque yo me temo que el Estado de Derecho no es una de esas cosas que se puede promover así nomás, firmando un decreto como es el tema de bajar los aranceles. Y yo creo, en eso sí estoy de acuerdo con Enrique Gersi, que el Estado de Derecho, él no usó esa palabra, él usó derecho, es algo que surge como resultado de lo que hace la gente. Y yo creo que el Estado de Derecho es lo que surge después o a la par de hacer las otras cosas bien. Por eso yo, en los últimos años, he estado promoviendo la idea de promover el Estado de Derecho de una manera no directa. Hay que promover la libertad económica para dejar evolucionar al Estado de Derecho. Después de todo, todos los países que tienen Estado de Derecho hoy día, primero tuvieron Estado de Derecho y después agrandaron sus estados. Y yo temo que en Latinoamérica se está tratando de hacer exactamente lo reverso. O sea que en Latinoamérica se está tratando de promover el Estado de Derecho sin achicar el tamaño del Estado. Y eso me temo que es una de las grandes razones por las cuales Latinoamérica fracasa cada vez en sus reformas. Porque ¿cómo puedes tener tú un Estado de Derecho si todavía mantienes un esquema en que el gobierno y los políticos arbitrariamente están interfiriendo en todos los aspectos de la vida de la gente? Eso va completamente en contra del Estado de Derecho. Y además, yo no conozco ningún caso de un gobierno grande, como es el caso de los países latinoamericanos. Oye, Argentina gasta más de 30% del PIB, para no hablar de Brasil, 40 y tanto %, Perú está por encima del 25%. No conozco ningún caso
de un Estado grande que ha podido, a base de eso, promover el Estado de Derecho. Ha ocurrido exactamente lo opuesto en todos los países exitosos, y eso incluye todos los países de Occidente, Estados Unidos, Europa. El escritor Fareed Zakaria ha comentado que ese patrón existió en Occidente, que primero existió la tradición constitucionalista liberal, y después de tener libertad y Estado de Derecho, se empezó a tener democracia y un crecimiento del Estado. En 1800, Gran Bretaña era sin duda el país más democrático y liberal del mundo, donde se respetaban los derechos civiles de la gente votaba. Sin embargo, solamente 2% de la población de los británicos votaba. Eso fue cambiando a la medida que avanzaba el tiempo, pero es un ejemplo de cómo ocurrió esa combinación de Estado de Derecho y democracia en los países que tienen éxito en eso. Y para mí es sumamente importante reducir el tamaño y el peso del Estado a través de estas reformas que yo he estado indicando. ¿Qué quiere decir esto para Latinoamérica? Una región que tiene democracia y necesita hacer reformas. Quiere decir que va a ser todavía más difícil quizás, pero no nos queda otra alternativa. Queremos democracia. Pero ¿qué quiere decir para nosotros? Quiere decir que a nosotros, más que nunca, nos toca la responsabilidad de convencer a la gente que tenemos razón, de convencer a la gente de que hay que poner límites al poder, hay que achicar el Estado y hay que crear un consenso a favor de estas ideas liberales que funcionan y que hemos visto que funcionan, no porque tenemos una ideología que queremos imponer, sino porque así podemos ver que funciona el mundo. Primero, yo creo que el Estado de Derecho es todo un proceso, al menos hablando en términos peruanos, yo creo que se va a lograr en la medida en que no solamente reduzcamos el tamaño del Estado, sino incluyamos a la población y tengamos una verdadera agenda política y no una agenda de los políticos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo construir esa agenda o cómo evidenciar esa agenda para que los políticos la tengan en cuenta? Porque creo que es la única forma de poder hacer las verdaderas reformas que tanto necesitamos, ¿no? Gracias. Bueno, es que yo pienso que nuestras ideas son populares. Lo que pasa en Latinoamérica, como en muchos pueblos, en todos los pueblos en realidad, pero en Latinoamérica más, es que la gente mantiene sentimientos encontrados, mantienen ideas que no son consistentes. Por lo tanto, tú le preguntas a cualquier latinoamericano, oye, si tenemos unos, no sé cuántos, 30 millones de dólares a darle a estos políticos para construir esta obra o cumplir tal y tal cosa, ¿tú crees que se va a gastar bien y va a funcionar eso y va a hacerse a tiempo y va a ser una obra buena, bien hecha? Bueno, en general te van a decir, no, hombre, estás loco, no hay que gastar esa plata. Pero si tú le dices a la misma gente, oye, ¿no te parece que el gobierno se debe ocupar de tal cosa para cuidar a la gente? En términos abstractos ya. Ahí la gente te dice que sí. Entonces, yo creo que nuestra tarea es apelar al sentido común. El sentido común es esa parte en que la gente tiene experiencia directa, ¿no? O sea, si yo te pongo a ti una regulación X, ¿tú qué vas a hacer? ¿Lo vas a evadir? Bueno, en Latinoamérica la gente lo evade porque probablemente es una estupidez, ¿no? Oye, ¿no crees que el Estado debe proteger a los trabajadores? Sí, claro. Bueno, hay que apelar al sentido común y a mí me parece que hay un gran campo ahí. Y nada más tenemos que ver cómo vive la gente, porque la gente vive así, del sentido como la gente vive de una manera liberal, hombre. Yo me llamo Roberto Bendic y vengo de Costa Rica. Muchas gracias por la charla. Primero tengo un comentario que hacer y después una pregunta. El comentario básicamente es que la libertad económica efectivamente le ha permitido a muchas personas de diferentes países obtener un trabajo y por lo tanto mejorar su condición de vida, ¿verdad? China es un claro ejemplo de esto, ya que desde el 78, cuando Deng Xiaoping implementó unos cambios, millones de chinos han podido salir de la miseria, aproximadamente como 500 millones casi. Para que exista un verdadero libre comercio
debe haber un serio compromiso de las economías desarrolladas con los demás países que estamos, ¿verdad?, en condiciones de subdesarrollo. Porque si ellos no tienen compromiso, por ejemplo, reduciendo los aranceles o suprimiéndolos, entonces es más difícil para nosotros competir. Tengo como 2 amigas que estaba hablando con ellas, que viven en Estados Unidos, me cuentan que la situación para ellas es difícil porque ellas dicen, sí, qué bonito, les deseamos que ustedes también prosperen, pero entiendan, mi papá se quedó sin trabajo porque las empresas de acá se están yendo y se han ido para China, ¿verdad?, porque allí los costos son más bajos. Entonces mi pregunta es, ¿usted cree, ¿verdad?, en su opinión, que las economías desarrolladas van a mantener este compromiso con el mundo o van a optar por fortalecer su industria nacional limitándonos a nosotros prosperar? Gracias. Bueno, hay una tendencia, claro, yo creo que los países ricos siempre deben mantener un libre comercio con el resto del mundo, eso está claro. Pero hay una tendencia en Latinoamérica de siempre mirar hacia los Estados Unidos, hacia los países ricos para ver quién tiene la culpa o si no podemos avanzar si ellos no tienen tal y tal política. Estoy de acuerdo que algunas políticas son mejores para los países en desarrollo que otras mantenidas ahí en los países ricos. Sin embargo, yo favorezco siempre que las reformas se hagan de manera unilateral, sin importar qué hace Estados Unidos o Europa o lo que sea. Hemos visto que los casos más exitosos económicos son de las reformas liberales unilaterales, sin importar los otros países, como Hong Kong, como México en su momento. Después entró en una reforma, en un tratado de libre comercio. O sea que yo no quisiera dar la impresión de que la prosperidad de Costa Rica depende de que Estados Unidos tenga una ley específica que puede discriminar en contra de cierta industria o lo que sea. Puede ser mala, pero es que eso se usa demasiado como excusa para no hacer las cosas bien. Después de todo, tú no tienes control de lo que hacen otros países, así que olvídate de eso. O sea, yo con mis colegas en Washington nos encargamos de tratar de promover las buenas políticas en Estados Unidos y justamente esta semana, como tú estás diciendo, el paquete de estímulo que fue aprobado en la Cámara de Representantes incluye la cláusula y la obligación de que solamente se puede gastar esa plata en productos americanos. Bueno, eso es una ineficiencia total, es una absurdidad, y yo me temo que uno de los grandes riesgos de esta crisis económica no es que Ecuador se cierre al mundo. Me daría mucha pena, pero el impacto que tiene eso en el mundo sería no muy notable. Es que Estados Unidos empiece a hacer eso, porque en el momento que Estados Unidos empiece a hacer eso, con un gobierno demócrata total, van a pegar a China. Después otros países en desarrollo van a hacer lo mismo, después Europa, y empezamos en una espiral para abajo. Y es que estas cosas no son planeadas. Uno hace una cosa que aparentemente no parece ser muy importante, después el otro, y empiezas a ver un descontrol de la cosa. Así que eso sí, tendría un impacto negativo si todos los países van en esa dirección y el comercio pues baja notablemente. Esperemos que no pase eso. Pero ¿qué se hace ante eso? Se abre todavía más tu propia economía. Al fin del día no puedes controlar lo que hacen los demás, ¿no? Sí. Es que tengo 2 preguntas acá. Esto es un ensayo y dice, ¿por qué muchas industrias argentinas desaparecieron con la apertura del mercado en los 90? ¿Es porque no eran competitivas frente a las extranjeras? Sí, yo creo que en gran parte eso fue el caso. Si tú mantienes pues una economía de mucha ineficiencia, una vez que lo abres se eliminan industrias. Entonces eso no está mal, siempre y cuando creas un ambiente de libertad, como hemos visto en los casos más exitosos como Chile, y como estamos viendo en el Perú también. Surgen industrias nacionales. Si es lo que te gusta a ti, yo no me preocupo mucho, pero tiende a ser el caso que las industrias nacionales surgen cuando hay competencia. Y por cierto, el hecho de que algunas industrias bajo una economía global tienden a pasar a
a China en vez, tampoco está mal. Esto requiere de una mejor distribución de ventajas comparativas. Tu país terminará haciendo una cosa más eficiente que antes. Y es exactamente lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Sí, ¿quién está? Ah, sí. Ian, en los países latinoamericanos hemos vivido sometidos en los últimos años a ciertos organismos internacionales como el Fondo Monetario, como la OEA, Banco Mundial, etcétera, que han dado ciertas recetas a los gobiernos latinoamericanos de cómo ir manejando la economía, y muchas de ellas atentatorias contra una libertad económica. ¿Cómo desde un gobierno, siguiendo la línea que acabas de mencionar, de tratar de no tener un ojo puesto en otros países para ver qué están haciendo o en otros mercados, sino un poco actuar en relación a nuestra creencia de libertad económica, cómo debemos actuar frente a estos organismos y cómo ellos van a actuar frente a posibles medidas que atenten contra intereses de estos organismos? Bueno, yo siempre he sido crítico de las agencias multilaterales de ayuda externa, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, ya sea USAID. Yo quisiera cerrarlas. Me parece que en la práctica, y esto se ha estudiado bastante, en la práctica hace mucho más daño que lo contrario. Y es que, en primer lugar, no hay ninguna relación entre lo que es la ayuda externa y el crecimiento, o entre lo que es la ayuda externa y reformas económicas, ¿no? En la práctica, durante muchas décadas, lo que ocurrió es todo lo contrario. Washington estaba subsidiando exactamente a esos gobiernos que tenían las políticas equivocadas, con todo el apoyo de estas instituciones. Por lo tanto, fueron responsables en parte por la miseria que vive la gente. Después, claro, se puso de moda reformas liberales, y estas instituciones decían promover estas reformas liberales. Hay que abrir el mercado, hay que privatizar y esto. Yo estoy totalmente en contra de usar estos organismos para promover reformas liberales, por dos razones. Una es que no funciona. En la práctica no funciona. Y te voy a decir por qué. Pero la otra razón es porque cuando no funciona y fracasa, la gente piensa que las reformas que se dieron eran impuestas desde arriba para abajo. Y eso no fue el caso en Latinoamérica ni alrededor del mundo. Estos grandes cambios que hemos visto no era porque después de 50 años decidieron los países de haber recibido ayuda externa, ahora sí hay que reformar. No tenía nada que ver. La relación entre reformas y ayuda externa no existe. Países se reforman debido a otros factores, ¿no? Entonces yo creo que en la práctica el Fondo Monetario y el Banco Mundial, etcétera, han atrasado la globalización. Inclusive cuando han tratado de promover reformas liberales. En la práctica hay que no olvidar que estas son agencias gubernamentales que transfieren dinero de un grupo de gobiernos ricos a un grupo de gobiernos pobres. Bueno, en ningún momento de la historia de la humanidad ha surgido el desarrollo desde arriba para abajo, ¿no? Así no funciona. Pero se condicionan estos préstamos. Te doy esto si tú privatizas, te doy esto si tú haces estas reformas. Bueno, las condiciones no son creíbles, pues. Estas son agencias que viven de prestar plata. Tienen que prestar plata para sobrevivir. No es un banco privado que te presta y te dice, oye, usaste mal, yo ya no te puedo prestar. No, son agencias públicas. Te prestan, lo usas mal, dices, oye, no me fue bien, préstame más, pues. Y sueltan otra vez la plata. Y hemos visto, esto es bien documentado dentro del Banco Mundial, hemos visto que la condicionalidad no funciona, no hay ninguna relación, porque la gente, todos los que reciben, toman esa plata, prometen y no hacen reformas. Han habido reformas, pero no tiene nada que ver con ese préstamo. En los peores de los casos, toman esas para mantener las malas políticas, ¿no? Hay que cerrar esas instituciones a nombre del libre comercio. Son socialistas estas instituciones. Tengo un papelito acá que dice, en algunos países las leyes permiten que se ocupe una persona X y que se permanece ahí, se instala en un terreno por años de forma pacífica, pública y continuada.
usted habla de la titulación, pero ¿qué pasa si esa persona X invadió un terreno privado y cumplió esas condiciones? Entregarle esa propiedad no sería violar el derecho a la propiedad del dueño original. Es moral y axiológicamente válida que prescribe el derecho de propiedad. No, o sea, en algunos casos es una violación, claro. Entonces, yo estaba hablando en términos muy generales. Hay muchas invasiones en Latinoamérica que son invasiones a terrenos del gobierno. Hay algunas que son invasiones de terreno que pertenece a privados. Yo creo que en buena proporción de los casos, esa gente que invadió, además yo creo que cada vez que tú le das titulación a alguien en esos casos, hay que hacerles pagar. Hay que hacerles pagar para que vean el valor de la propiedad privada, y especialmente para esa gente que invadió a esos terrenos privados. Si es que no hay un precio que el otro que le quiere dar, bueno, ahí sí se puede hacer un juicio, encontrar otro lugar, pero yo creo que en la mayoría de los casos eso se puede resolver. Siempre va a haber una porción de casos difíciles, pero no hay por qué no hacer lo que podemos en el 97% de los casos que no son difíciles. Buenos días, me llamo Ángel Roncero y dirijo una extensión de la Universidad Francisco Marroquín en Quetzaltenango, a unos 200 kilómetros de aquí, cerca de la frontera de México. Yo quisiera hacer una ampliación, un comentario ampliando a la pregunta que hizo aquí Roberto de Costa Rica. El fundador de esta Universidad Francisco Marroquín, Manuel Francisco Ayau, ha escrito con frecuencia en los periódicos de Guatemala algo sobre este tema. En realidad, lo que hacen otros países sí influye en nuestro país, pero no importa tanto lo que hacen otros países, sino más bien lo que hace nuestro país. Otros pueden hacer algo de bien o mal a nosotros con las políticas que ellos toman, pero lo importante es lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, el argumento de la reciprocidad. Lo ha descrito varias veces Ayau en los periódicos de Guatemala. Si los norteamericanos le ponen un impuesto al café que va de Costa Rica a Nueva York, entonces lo lógico, lo justo, diría uno, lógico, justo, es que Costa Rica le ponga impuestos a los carros que vienen de Nueva York a Costa Rica. Eso es lógico, ¿verdad? Eso es el argumento de reciprocidad, recíproco, ¿verdad? Si los norteamericanos me ponen impuestos a mis productos, entonces yo le tengo que poner impuestos a los productos de ellos. Esto parece algo lógico, evidente, casi de sentido común. Y sin embargo, no lo es. No lo es. Si Estados Unidos le pone impuestos al café que va de Costa Rica, le hace daño a Costa Rica, pero le hace mucho más daño a sus propios ciudadanos, que son los que se van a beber el café de Costa Rica. ¿Por qué? Porque hace que ese café con los impuestos sea más caro. ¿Quién paga ese café más caro? Son los propios ciudadanos de Estados Unidos. Entonces le hace más daño a sus ciudadanos que a los ticos. Ticos se dice aquí a los costarricenses, ¿verdad? Sería más bien dañino para Costa Rica el hacer este razonamiento. Si Estados Unidos le pone impuesto al café que yo mando a Nueva York, entonces yo le voy a poner impuestos a los carros que vienen de Nueva York a Costa Rica. ¿A quién le haría daño el gobierno de Costa Rica? A sus propios ciudadanos, poniéndole ese impuesto a los carros que llegan. ¿Por qué? Porque son los ticos los que van a pagar más caros los carros que vienen de Estados Unidos. Este argumento de la reciprocidad, recíprocamente, no es tan lógico como parece, ¿verdad? A primera vista podría parecer lógico. Si tú me haces esto, yo te contesto con la misma medida, ¿verdad?
pero no es tan lógico. Esto es un argumento muy frecuente en todo el mundo. Si un país es proteccionista para proteger sus productos o su mercado, entonces el otro también quiere ser proteccionista para responderle con la misma medida. Sería, si uno lo piensa bien, sería equivocado proceder de esa manera. No es tan lógico, pues, ese argumento de la reciprocidad, conducta recíproca. Si tú me haces esto, yo te hago esto, a quien más daño le hacemos es a los propios habitantes de nuestro país. Lo que hagan otros países importa con relación a nosotros, pero lo que más importa es lo que hacemos nosotros, lo que hacemos en el propio país. Listo, de acuerdo.